En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, dice así la palabra del Señor. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vamos a orar por esta palabra de nuestro Dios. Señor, te queremos en esta mañana agradecerte por tu inmensa bondad, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por tu visitación, Señor, por el don de tu Espíritu Santo, Señor, y por esta palabra que podemos abrir hoy, Señor, y poder escuchar y oír, Señor, tu consejo, tu voluntad, Señor, para toda nuestra vida. Pedimos que tu Espíritu Santo esté aplicando esta palabra en nuestro corazón, en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estamos a pocos días de celebrar lo que el mundo cristiano llama la Semana Santa. No encontrará esta palabra en las Escrituras, pero sí la encontrará en los medios de comunicación y en las prácticas de la Iglesia, principalmente en todo lo que es la Iglesia cristiana occidental. Semana Santa que culmina con la resurrección del Señor Jesucristo, habiendo pasado antes por viernes, habiendo pasado antes por el día de la crucifixión del Señor. Y en todo el mundo cristiano, las iglesias y particularmente obviamente sus miembros, los cristianos, deben prepararse, deben reflexionar, deben pensar cómo está mi vida a la luz del sacrificio de gran amor que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, muriendo por nosotros, derramando su sangre preciosa para reconciliarnos con Dios y para perdonar nuestros pecados, resucitando de entre los muertos para ascender a los cielos y enviar entonces su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos glorificarle a Él, nacer de nuevo y entrar en esa obra tremenda de santificación toda nuestra vida, para que cuando llegue la hora de partir de este mundo entremos como corresponde en el reino de los cielos. ¿Cómo nos preparamos para ese día? ¿Cómo agradecemos al Señor Jesucristo por la obra hecha por Dios en nuestras vidas? Hay en este pasaje que acabamos de leer una cena en particular, un encuentro en particular con una familia muy particular, la familia compuesta por Lázaro, Marta y María. Pero quiero referirme especialmente a Marta y María, las que sin hablar nos van a enseñar a través de sus gestos que enseñan, gestos que hablan, gestos que edifican, cómo debería ser nuestra vida frente a la muerte, la resurrección, la ascensión luego a los cielos
y la esperanza de su segundo retorno del Señor Jesucristo. Acciones que enseñan. Este es el título de este mensaje. Todos nosotros sabemos que un gesto vale mucho más que 1000 palabras. Y si hay algo que falta en este párrafo que hemos leído, son las palabras. Ni María ni Marta hablan, sino que hacen cosas. Y tenemos que aprender de estas dos hermanas que hacen cosas y nada dicen, cómo debería ser también nuestra vida frente al momento que se acerca de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. En primer lugar, acciones que enseñan son servicio al Señor Jesucristo. Y en primer lugar, el servicio y el costo que se paga a veces por el servicio que le entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Veamos en primer lugar el servicio de Marta. Dice así la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena y Marta servía. La palabra servir aquí es diácono. Tiene que ver con la palabra diaconía. Tiene que ver con el servicio en general, pero acá particularmente María está sirviendo al Señor Jesucristo. María, Marta y Lázaro forman una familia muy amada por el Señor Jesucristo. Una familia que supo tenerlo en su propio hogar. Una familia que supo ver cómo el poder de Jesucristo resucitaba a su hermano Lázaro de entre los muertos. Pero en el caso de Marta, tanto por lo que dice un texto bíblico en Lucas capítulo 10, versículo 40, como la interpretación que muchos han hecho de este versículo, nos da un costo que se paga, pero que vamos a ver que hay mucho más acerca también de Marta. Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 38 en adelante, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lamentablemente, por interpretaciones demasiado exageradas que se han hecho de este texto, cuando se habla de la familia de Lázaro, de Marta y de María, se la presenta a María como alguien que está absolutamente consagrada a la educación, al discipulado, a la enseñanza del Señor Jesucristo, y a Marta como alguien que es desinteresada, distraída, ocupada absolutamente en otras cosas. Sin embargo, estos son los costos, lamentablemente, que Marta va a pagar. Sin embargo, aquí, en esta palabra, nos está mostrando que hay una cena, un momento en particular en donde Jesús es recibido, y quien está sirviendo en este caso, como en aquel otro, pero ahora muy particularmente, quien está sirviendo, dándole de comer, dándole de beber, atendiéndolo en forma personal, nada menos que a Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, es Marta. Y hay algunas malas interpretaciones, malos entendidos que traen un costo muchas veces sobre el servicio de algunas personas dentro de la iglesia. Aquí lo vamos a ejemplificar en la vida de Marta. Marta es mal interpretada. Marta ha sido mal evaluada tanto en su relación con el Señor como en su servicio. Y también las acciones y los gestos de Marta han sido también muy mal aplicados. Quiero repetirle esto porque se lo voy a explicar y usted seguramente va a entender
porque el Espíritu Santo lo va a aplicar a nuestro corazón. El servicio de Marta pagó a lo largo de la historia un costo muy grande por estos pasajes que acabamos de leer. Sus gestos de servicio, por agradecimiento al Señor Jesucristo, por haber resucitado a su hermano de entre los muertos, por creer fundamentalmente en Él y reconocer en Jesucristo su Señor y su Salvador. Pero por este servicio que parece que no es tan importante, Marta ha sido mal interpretada, ha sido mal evaluada y ha sido mal aplicado también su servicio, su enseñanza en la vida de la iglesia y de los cristianos. Ha sido mal interpretada porque por estos textos se la reduce a Marta como discípula del Señor Jesucristo, no como una creyente ferviente y profunda en el Señor Jesucristo, sino como alguien distraído, como alguien desinteresado, como alguien que cambia en los valores de las cosas, pone como mayor valor siempre, no en un momento, sino siempre en toda su vida, los quehaceres domésticos y las cosas diarias más importantes que las cosas del Señor, que las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso digo, ha sido mal interpretada, porque por un momento en la vida no se puede evaluar toda la vida de servicio de una persona. ¿Qué quedaría para las personas mayores? ¿Qué quedaría para los pequeños? O para los que están impedidos por alguna razón física de ofrecer otro tipo de servicio al Señor. Ha sido muy mal interpretado este texto y la vida y la enseñanza de Marta para los discípulos del Señor Jesucristo. En segundo lugar, también ha sido muy mal evaluado el servicio de Marta para el Señor, porque parecería que la iglesia a lo largo de los años ha ido clasificando, ha ido determinando qué es el servicio del Señor de alguna manera. Parece que los únicos que sirven son los que van a un seminario, los que tienen títulos académicos, los que están parados arriba de un púlpito, los que son predicadores de la palabra, los que llenan estadios, multitudes. Sin embargo, hay otras clases de servicio que se hacen a lo largo y a lo ancho del mundo y de toda la historia que nunca son mencionados. Parecería que el acto de tener a Jesús en casa no sirve, porque nadie habla de eso. Jesús está en su casa y por algo está. Y si María en ese momento Marta estaba preparando algunos quehaceres justamente para atenderlo a Él, no podemos deducir que todos los servicios que ella hizo para Jesús fueron malos, porque por algo Jesucristo los amaba. Por algo Jesús resucitó de entre los muertos a su propio hermano. Y ahora es Marta la que sencilla, humildemente, aquel en quien ha creído le trae el plato de comida, le trae quizás una copa de vino, le trae un pedazo de pan, está atendiendo en su mesa, allí en esa mesa, ni más ni menos que a Dios mismo. Pero muchas veces, a través de la literatura y de las interpretaciones, el servicio de Marta ha sido muy mal evaluado. Parecería que ese servicio no sirve y que solamente sirve a Dios determinada clase de servicio. ¿Me entienden? Una cosa es lo que dice la Escritura y otra cosa es las interpretaciones y las evaluaciones que a veces la iglesia, los escritores, los teólogos, los que promocionan libros en las grandes editoriales, hacen sin mirar un poco más allá. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí mismo en el capítulo 12, versículo 26? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si también estará mi servidor, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Está en el mismo capítulo donde se está hablando de este servicio de que Marta sirve al Señor Jesucristo atendiéndolo con su comida, con su pan, quizás con su copa de vino. No tenemos
mucho más de lo que dice la palabra, pero sí la descripción allí a través de esta palabra de servicio al Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, muy mal aplicada, porque la actitud de servir a Jesucristo en los lugares en donde nos toca servir, donde nos ha sido posible servir, con los recursos con que se nos ha hecho posible servir a Jesucristo, han sido totalmente mal aplicados también en la vida de la iglesia. Hoy hay un grupo de iglesias y de mega iglesias con sus pastores afamados, diciendo que las iglesias pequeñas son malditas, que están bajo maldición. No veo a ninguno de ellos cerca de las villas miserias, ni metido en los barrios más pobres, carenciados. No, todos tienen custodias con microfonitos y grandes coches, 4 camionetas, 4x4, famosas, carísimas. ¿Pero qué hay del servicio de Marta? ¿Qué dirían estas personas del servicio de una Marta que atiende ni más ni menos que a Jesucristo? Que está sirviendo simplemente la mesa del Señor Jesucristo. Por eso digo que el servicio de Marta paga un costo terrible hoy en las interpretaciones que se han dado. Mal interpretado, mal evaluado, porque parece que hay ciertos servicios que sirven y ciertos servicios que no. Sirven aquellos en donde son todos afamados, salen por televisión o grandes programas de radio donde hay multitudes que lo sigan, pero hay otros que son quizás pequeños, que no se ven, que no salen en las redes sociales, que no convocan a multitudes, que parecería a la luz de lo que se interpreta y se evalúa hoy, que no sirve. Que no sirve. También mal aplicado, porque no solamente no se lo valora, no se lo entiende correctamente, sabiendo lo que dice la palabra del Señor: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. No dice Jesús de qué manera, porque hay miles de maneras de servir al Señor, miles de maneras de servir al Señor. ¿Qué dice? Dijo: si alguno da a alguno de estos pequeños un vaso de agua en mi nombre, no quedará sin recompensa. Un vaso de agua. De modo que hay que profundizar en las Escrituras y ver nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo. Y no importa lo que los demás digan. La televisión, los libros, las redes sociales, no importa lo que dice la palabra de Dios, no importa lo que dice la Escritura, el consejo de Dios. Y si dice que uno tiene que poder servir y Dios honrará a aquel que le sirva, sin importar dónde se encuentre, con qué recursos está haciéndolo, si son muchos o pocos, o en qué circunstancias está sirviendo a Dios. Está sirviendo al Señor Jesucristo. Y esto tiene un absoluto valor para cada uno de nosotros. ¿Me entienden? Estoy hablando de las personas mayores, que quizás no pueden servir como quisieran muchas. Estoy hablando de otros que quizás no tienen todo el tiempo para poder servir como quisieran. Estoy hablando a quienes quizás su cuerpo físico ya no tiene las fuerzas, o por alguna razón no tiene las fuerzas necesarias para servir a Jesucristo como Él quisiera, pero puede hacerlo de otras maneras. Y la Escritura nos enseña que hay muchas maneras de servir al Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, allí, en el momento de la presentación del Señor Jesucristo en el templo, luego de su nacimiento, en el versículo 36, nos muestra y nos enseña que una manera de servir al Señor Jesucristo es ayunar y orar. Mire qué sencillo.
ayunar y orar. Dice la palabra del Señor, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 3 maneras de servir, 2 más enfatizadas que la tercera: orar, ayunar y hablar a otros. Hablar simplemente a otros del Señor Jesucristo. Estas son maneras también de servir al Señor Jesucristo, y Dios honrará a todo aquel que sirva de esta manera. En Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, Marcos capítulo 12, por favor. Versículos 41 al 44, otra manera de servir a la casa del Señor, servir al templo de Dios. Estando Jesús, dice el versículo 41, sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios mira nuestra vida. Llamo su palabra, su atención, por favor, el verbo mirar allí en el versículo 41, cuando dice que Jesús, sentado delante del arca de las ofrendas, miraba. Este mirar es un mirar constante, lo que nos enseña que el Señor Jesucristo se tomó su tiempo para mirar a todo este grupo de ricos y de pobres, de su tiempo, que iban y venían, como dice el texto aquí, iban y venían yendo y colocando sus dineros en el arca de las ofrendas, haciendo ruido, haciéndose ver, yendo a lo mejor una y otra vez. En aquellos tiempos se colocaba cada determinada cantidad de metros, se colocaba un lugar especial para colocar las ofrendas. Cerca de 15.000 personas había en aquellos momentos, en ese momento que se presentaban para estos lugares, y el Señor Jesucristo tenía la oportunidad de ver un gran grupo lo que estaba haciendo, de observar detenidamente lo que estaba haciendo. Sabemos que la ofrenda que traemos al Señor es nuestro servicio también para Él, nuestra adoración también para Él. Y muchos ponían mucho, pero esta viuda pobre, la palabra pobre aquí es indigente. ¿Me entiendes? ¿Qué es un indigente? Es mucho menos que pobre. Un pobre es alguien que quizás su recurso no les alcanza totalmente. Pero un indigente es alguien que no tiene nada. Y lo que está diciendo aquí la palabra del Señor en el texto original griego específicamente es que esta mujer es una indigente que está dando lo último que tiene, sin saber cómo va a resolver sus problemas más adelante. Pero lo hace voluntariamente, lo hace por un amor a Dios, lo hace para sostener la casa de Dios. Pero no importa la cantidad. Sin embargo, hoy en muchos lados se piden que hagan pactos de dinero, que traiga el título de propiedad de la casa. Por supuesto, hay muchos que se van a esos lugares. Muchos más de lo que uno esperaría, que no fuera ninguno. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es en el servicio que Dios mira, el servicio que Dios valora. Dios no valoró aquí la ofrenda de los ricos porque daban lo que les sobraba, sino la ofrenda de la viuda pobre, la viuda, alguien que no tenía un marido que la sostuviera, sino la viuda pobre puso lo que le quedaba, y sin embargo Dios lo valoró, sin importar la cantidad, sino su corazón.
maneras de servir al Señor con las ofrendas, maneras de servir a Dios con la oración, con el ayuno, con el hablar a otros, maneras de servir al Señor mostrando nuestra pecaminosidad, nuestro dolor por nuestros pecados. Dice allí en el Evangelio de Lucas capítulo 7, por favor. Verso 37. Evangelio de Lucas capítulo 7, verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, esto no tiene que ver con el otro texto, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera un profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Conocemos la historia. Verso 45. Le reprocha el Señor Jesucristo la crítica por este servicio que ha hecho la mujer hacia él. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Otra manera también de servir al Señor Jesucristo, de una manera impensada, simplemente trajo un perfume. Este no es el otro perfume, es otro, es otra circunstancia, es otra casa y otro contexto. Pero en donde alguien ama al Señor Jesucristo, lo reconoce como su Señor y como su Salvador, alguien que sabe quién es Él y que busca la manera de, aún siendo quien era, indigna a los ojos de los demás, llevó lo que tenía. Quizá lo más valioso para Jesucristo no fue el valor del perfume aquí, sino sus lágrimas. Dígame cuándo he escuchado alguna vez que en algún sermón alguien le diga que Dios valora sus lágrimas, que Dios valora su dolor y que está sirviéndole a Él con lo que está haciendo, enfrentando la crítica, la oposición. Este es el costo que pagó Marta a lo largo de la historia por algunos textos que obviamente son palabras del Señor, pero son mal interpretados por los hombres, mal evaluados, porque parecería que el servir a Jesucristo en lugares que no son tan visibles o que no parecerían ser tan importantes, no sirven para nada, y mal aplicados, porque todos quieren ser el apóstol Pablo, todos quieren ser Moisés, pero pocos quieren ser Marta. Pocos quieren servir a Dios con lo que tienen, en el lugar en donde están, con los recursos que se tienen. Y esto es lo que quiero en este primer punto dejarles en esta mañana, que podamos valorarnos nosotros como cristianos, pero también valorar lo que hacemos para el Señor Jesucristo, porque Dios lo valora. Y que si no estamos haciendo algo pensando que necesitamos tener más recursos, más educación, más formación, ver lo que Dios nos está enseñando, que podemos servir a Dios de tantas y múltiples maneras que no tenemos tiempo para enumerarlas todas. Lo que sí debemos hacer es: estoy sirviendo a Jesucristo. Frente a esta Pascua que se avecina y a la memoria de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo por nosotros, preguntarnos: ¿estoy sirviendo a Jesucristo de alguna manera? Con mi oración, con mi ayuno,
quizás con mi pequeña ofrenda, porque es lo que puedo, con algún otro tipo de servicio, estoy realmente sirviendo a Jesucristo, como dice la palabra, para que Dios también me honre un día, porque le he servido en cada etapa de la vida, conforme los recursos que tuve, conforme las fuerzas físicas que tuve, siempre le he servido. Tenemos esa seguridad. Si la tenemos, debemos seguir adelante, y si no la tenemos, tenemos que empezar a buscar la manera de servirle a Él. Mire, Marta no dice nada aquí. No hay palabras de ella, pero hay gestos. Y estos gestos enseñan a la iglesia que a Jesucristo hay que servirlo de la manera en que Él nos permite los recursos que tengamos, que no quedará sin recompensa lo que usted pueda hacer. Cuando estaba en África, tenían una costumbre al recoger las ofrendas que me sorprendió, nunca lo había visto. Pensé que se terminaba la reunión, entonces yo intenté bajarme y me dijeron que esperara unos momentos. Y resulta que luego de unos instantes, lo que sería el tesorero para nosotros y dos hermanos más, habían contado las ofrendas y imagínense el cuadro, ¿no? El templo estaba en medio de la selva, hecho totalmente de barro. Algunos han visto estas fotos. El púlpito era todo de barro. Así que el cuadernito se imagina que no era un cuaderno de actas, tapa dura, de estos que valen 600, 700 pesos. Era un humilde cuadernito. Pero allí tenían anotado lo que había sido la ofrenda de cada hermano ese día. Y yo pensé para mí, no lo van a leer acá. Y me dijo, sí, dice, vamos a leer todo. La moneda que se usa en Mozambique es el metical. Y yo dije, por Dios, si esto se hace en Argentina, no sé cuánto queda. Así que se pararon allí el tesorero y los dos revisores de cuenta con el cuadernito y empezó, la hermana tal, supóngase, un metical, nada, un peso. Y toda la iglesia aplaudiendo, alabando y bendiciendo al Señor. Y después iban siguiendo, el hermano tal, 5 meticales. ¡Oh, gloria al Señor! Todo el mundo alabando y gritando al Señor. Y por ahí después iban subiendo así, parece que lo que algunos podían un poco más, hasta que por ahí nos llegaba a 15, 20, 25 meticales. Y uno veía a la iglesia estallar de alegría, y me quedé con que la iglesia estaba tan feliz con el que daba 25 meticales, 50 meticales, con la hermanita que en medio de la selva podía dar 2 meticales. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cuánto puede dar usted en la selva? ¿Cuánto se puede dar cuando uno vive en la selva, viviendo en el medio de los pastos, cuidándose de las víboras? ¿Qué cristianismo distinto tenemos hoy? Y acá, no importa lo que demos. ¿Y cuántas veces somos mal interpretados y mal aplicada la enseñanza? Porque esa hermana que daba un metical era tan valiosa para esa congregación como el misionero que daba 25 o 50, o el que ponía $1 porque venía de otro lado. Lo que aprendí de esa iglesia también, conforme a la palabra, es que ellos valoraban el servicio de todos. De todos. De los que se reunían a orar. Todos los días oraban ellos. Tenían reuniones a las 6 de la tarde, todos los días. Y usted veía hasta personas embarazadas que están en las fotos. Todos valoraban el servicio de todos. Esto es lo que quiero decir. Todos valoraban el servicio de todos, como nos enseña la palabra.
si alguno me sirve, con ayuno, con oración, con su ofrenda, con sus manos, con lo que pueda, mi Padre le honrará. Y esto es lo que tenemos que hacer, aprender a servir al Señor, a valorar lo que hacemos para Dios. Y si no estamos haciendo nada, pues entonces tenemos que ponernos a hacer algo, porque algo puedo hacer. Puedo orar, puedo ayunar, puedo dar algo para el Señor, puedo usar mis manos para el Señor, puedo usar mi tiempo para el Señor. En segundo lugar, tenemos como ejemplo de acciones que enseñan a la iglesia del Señor Jesucristo, la de María, de la que quizás es la historia más conocida. Dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Allí nos encontramos con el ejemplo, con las acciones de María y también con los costos de su servicio. Pero ni María ni Marta le importan los costos. Ellas simplemente sirven. Dos hermanas que sirven. Sin mucha palabrería, ¿me entienden? Pero sirven. Y Dios va a honrarlas. En primer lugar, el primer costo que quiero hablar del servicio de María es el costo económico. Totalmente opuesto a los otros, pobres. Esta es una familia que puede. El costo económico que tiene. No es que preparó el perfume de nardo puro, una hierba aromática que se traía desde cerca de la India, que crece en los montes Himalayas, así que imagínense traer ese perfume, esa hierba desde los montes Himalayas, traerlas hasta Palestina, lo que encarecía el costo. La palabra dice que su valor era cerca de 300 denarios, es decir, 300 días de trabajo. Así que saque la cuenta, imagínense lo que sería casi un año de sueldo de una persona. Si una persona cobraría hoy, póngale 10,000 pesos por mensuales, que poco, pero estaría cobrando como 300,000 por un perfume. Pero esto es lo que está en la casa de María, y María lo va a entregar, va a ungir al Señor Jesucristo. Se ungían en aquellos momentos los reyes por su realeza, se ungían los sacerdotes por su oficio, se ungían a los enfermos por su enfermedad, y también se ungían hasta los muertos preparándolo para la sepultura. Y acá hay dos casos. María va a ungir al Señor Jesucristo como reconocimiento de su realeza, pero también dice, y son palabras de Jesús, anticipando la muerte que viene en pocos días para el Señor Jesucristo. No nos dice la palabra de Dios cómo es que María sabe exactamente esto. Muchas veces Jesús ha anunciado que su muerte iba a acontecer. Seguramente ella estaría en algún momento escuchándole, pero reconoce el momento que faltan horas para la muerte del Señor Jesucristo. Y comienza ungiéndolo, sirviéndolo para el día de su sepultura, dice la palabra. Y lo hace con lo mejor que tiene, pagando un costo económico personal, voluntario. Y es aceptado también por el Señor. En segundo lugar, María también paga otro costo, que es un costo cultural. De hecho, que estuvieran todas allí metidas las dos hermanas en medio de los hombres, aunque estuvieran sirviendo, no era visto con buenos ojos. Que una mujer se soltara el pelo en la presencia de los hombres era visto como algo indecoroso, como algo hasta indecente para una mujer. Sin embargo,
A María no le importa. Le importa lo que va a hacer con su pelo suelto para Jesús. ¿Me entiende? No me importa lo que diga. Me importa lo que voy a hacer para mi Salvador, para mi Redentor, para quien me amó, en quien creo, en quien bendijo mi hogar, quien bendijo mi familia resucitando a mi hermano de entre los muertos. Es un acto de gracias para Él. Así que lo que diga el resto de la sociedad no me importa. Lo que piensen los demás al ver mi gesto de soltar mi pelo, para una cultura que pensaba que era indecente, no me importa. Importa mi Salvador. Importa mi acción de gracias para Él. María también va a enfrentar la oposición. Y oposición inclusive desde adentro de lo que hoy podríamos llamar la iglesia. La oposición de los apóstoles, de uno de los apóstoles. Un hipócrita, ladrón, mentiroso. Le importa poco los pobres, esto es lo que dice la palabra, no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Oh Señor, rasgándose las vestiduras aparece Judas. ¿No hubiera sido mejor vender este perfume, juntar el dinero y dárselo a los pobres? Quería tener una ONG, Judas. Un hipócrita, mentiroso, ladrón. Y Jesús tiene que ponerse firme y defenderla. ¡Déjala! Es muy fuerte las palabras del texto original. Algo como, déjala en paz. No te metas. Pero son costos que María paga. Oposición. Un costo cultural. Me miran mal por lo que estoy haciendo. Un costo económico, personal, pero que lo hace con muchísimo gusto para el Señor. Porque está haciendo para su Salvador, para quien ha creído, para aquel que ha bendecido su hogar. No importa lo que los demás digan. María, como Marta, no habla, pero hace cosas. Son gestos que enseñan, que siguen enseñando a la iglesia de hoy. ¿Qué estoy haciendo por mi Salvador? ¿Qué estoy haciendo por aquel que me ha amado? Entregando su vida en la cruz, resucitando de los muertos para llevarme a los cielos, para nuestra justificación. Estamos haciendo por aquel que nos ha bendecido, lavado en su sangre, reconciliado con el Padre, que nos ha dado vida nueva. ¿Qué costo estamos pagando? Salió una nota estos días que me impresionó terriblemente en un diario importante de esta ciudad. La de un pingüino. Mientras lo leía, me emocionó. El pingüino Din Din. Un pingüino que hace unos años andaba por las costas de Brasil y el petróleo de un barco petrolero lo cubrió todo y apareció en la playa medio muerto hasta que un brasileño lo recogió, lo llevó a su casa, lo limpió, lo alimentó, lo tuvo entre sus brazos, lo cuidó. Y cuando el pingüino estuvo bien, al cual él le puso por nombre Din Din, lo llevó al mar y lo entregó al agua de vuelta. El pingüino es de Trelew, es de un grupo de pingüinos grandes en la zona de Trelew, en nuestro país. El diario nos dice que es un hecho único en el mundo. Este pingüino hace todos los años 8.000 kilómetros para llegar a la playa donde fue rescatado. Allí lo espera el brasileño que fue su salvador.
Y en las palabras de quien lo rescató, dice, solamente yo puedo tocarlo. El pingüino, y estaba la foto, el pingüino con su pico lo besaba, se mete entre los brazos de este hombre, se queda con él unos días, y él dice, para mí es como si fuera mi hijo. Y luego lo vuelve al mar, y ya hace unos años, que todos los años el pingüino viaja 8.000 kilómetros para encontrarse exclusivamente con su Salvador, con aquel que lo limpió del petróleo y le salvó la vida. La pregunta que me quedó mientras leía ese artículo es, nosotros tenemos, obviamente no somos pingüinos, pero sí alguna vez estuvimos empetrolados de pecado. Tuvimos un Salvador que nos limpió en su sangre, nos alimentó con su palabra, nos llenó de su Espíritu Santo, nos dio una vida nueva y nos permitió seguir caminando. No tenemos que ir 8.000 kilómetros como un pingüino. Quizás estamos cerca de nuestro lugar de servicio, de adoración a nuestro Dios. Este es un pingüino que paga un costo todos los años. Pero la pregunta es, ¿qué costo pagamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros por quien nos salvó? ¿Quién nos limpió? ¿Quién nos recogió cuando estábamos tirados en una playa? No de petróleo, sino llenos de pecado. Nosotros también tenemos un Salvador. Y hay un costo que tendremos que pagar, pero en el mejor de los sentidos. Quizás será nuestro tiempo, nuestro dinero voluntariamente, nuestra profesión, nuestro oficio. Dios mostrará a cada uno de qué manera podemos servir al Señor Jesucristo. No importa si algunos se oponen, como se opusieron a María, y aún mismo dentro de la iglesia de ese momento. No importa si los que nos miran se oponen, porque lo que hacemos es una locura para la cultura de este tiempo. ¿Entiende, verdad? Hoy el mundo pretende decirle a la iglesia lo que la iglesia tiene que hacer. Y a nosotros los únicos que nos dicen qué hacer es Dios y su palabra, no la cultura. No importa lo que la cultura nos diga. Servimos a Dios con nuestras acciones voluntarias. Acá María rompió un perfume absolutamente costoso. Seguramente nosotros no tenemos eso, ni tenemos por qué hacer lo mismo. Pero hay otras cosas que por ahí son costosas para nosotros, de las cuales tendremos que desprendernos para poder servir al Señor Jesucristo. Jesús dijo al finalizar este capítulo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y nosotros debemos asegurarnos frente a esta próxima memoria de la muerte y la resurrección de Jesucristo en la Pascua, que le hemos servido fielmente con nuestros recursos, los que tengamos, con nuestras fuerzas físicas, las que tengamos, con la edad, con la mente que podamos tener, con la intelectualidad que Dios nos puede haber dado. Hay múltiples maneras de servir. Lo que debemos asegurarnos es que le hemos servido y estaremos seguros de que Dios va a honrar nuestra vida. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos, para la salvación de muchos. Debería ser para nosotros también
esta una manera de tener un horizonte en nuestra vida. Ni usted ni yo vamos a salvar a nadie. Solamente Jesucristo es el único que salva. Pero sí nuestra vida puede ser desgastada con el transcurso de los años para la gloria de Dios y para su servicio. No hacen falta tantas palabras. Hacen falta muchos más gestos y mucho más servicio. La enseñanza que nos deja María y Marta son acciones que enseñan, no palabras, sino gestos. Amén.